porque deja por fuera del poder a todo, a todo el pueblo o a todas las posibilidades. Bueno, ¿en qué se diferencia la dictadura de la democracia? La democracia, como bien dice su nombre, es el gobierno del pueblo, ¿cierto? Y la dictadura es el gobierno en cabeza de una sola persona que maneja todos los poderes del Estado, lo cual puede ser que pervierta a la persona y esa concentración de poder deforma lo que se espera de un gobierno. Bueno, ¿y en Colombia hay una dictadura? Actualmente no. En Colombia se considera que solo ha habido una dictadura, pero actualmente no hay dictadura. ¿La dictadura es buena o mala? En realidad la dictadura es que para mí, sinceramente, la dictadura es buena. Porque la responsabilidad recae en una sola persona, sin embargo, se denigra o digamos que se atraviesa lo que es la decisión del pueblo. Entonces, tiene sus tintes buenos o malos. Pero en realidad la dictadura puede ser buena en cuanto a decisiones y unificar criterios. Bueno, ¿en qué se diferencia la dictadura de la democracia? Bueno, la democracia es la elección del pueblo hacia un líder, ¿sí o no? Todo el pueblo lo elegimos. Pero la dictadura es algo que se impone, ¿sí o no? Y no solo eso, ese líder, como lo dije anteriormente, corta las decisiones del pueblo. Entonces no se escucha al pueblo como tal. Esa es la diferencia entre dictadura y democracia. El pueblo sí es escuchado y la dictadura no es escuchada. En la dictadura no es escuchado el pueblo. ¿Y en Colombia hay una democracia? ¿Hay una dictadura? En Colombia, en algunos sitios se considera que esto es una democracia. Y por eso yo creo que estamos así un poquitico desorganizados. De pronto la dictadura es algo que si bien hemos escuchado ese término y nos ha parecido mal y ha ido mal a esas personas, también ha habido países y sitios que han prosperado con una dictadura. Entonces yo creo que aquí lo que hay es una democracia y creo que por eso estamos como estamos. Primera pregunta, ¿la dictadura es buena o mala? Bueno, para mí es mala. ¿Por qué? Porque las dictaduras, para mí me parece que someten a las personas a un molde o a un tipo de pensamiento y que no se debe criticar o discernir, que solamente se puede aceptar, y para mí eso es silenciar la voz del pueblo. Entonces para mí eso es pues malo. Segunda, ¿en qué se diferencia la dictadura de la democracia? Todos sabemos que, bueno, la democracia se usa pues el voto de los ciudadanos para elegir sus representantes y así pues como sus ideales y sus intereses. Pero en cuanto a la dictadura, esa pues es una forma de gobierno en la que el poder se centra en una sola persona, que es el dictador pues. Y allí pues no hay elecciones democráticas, ni divisiones del poder, ni nada de eso, ¿cierto? Bueno, tercera, en Colombia hay una dictadura, pues está pues entre comillas, lo digo, no, ¿cierto? Pues se supone porque somos un gobierno democrático, ¿cierto? Pero resulta que si hablamos de corrupción a la hora de las elecciones, entonces ¿qué pasa? Todos sabemos que la verdad, pues lastimosamente no ha llegado un candidato no corrupto. Y resulta que cuando, por ejemplo, siempre en las elecciones venden tamales, pues los compran con tamales, con un mercado, los compran con eso. Y en ese caso entonces no sería democrático porque el colombiano no es el que elige, sino que es el hambre, el vicio, es que los compran con trago, es el vicio y el efímero agradecimiento por dar una prenda barata de vestir o 20.000 pesos, que pues son un tesoro a los ojos del miserable, la verdad. Entonces ahí no elige el colombiano, sino la necesidad. Primera pregunta, ¿la dictadura es buena o mala? Siempre la dictadura va a ser mala, porque es el poder concentrado en una sola persona. Exacto. Segunda pregunta, ¿en qué se diferencia la dictadura de la democracia? Como ya lo dije, la dictadura es el poder concentrado en una sola persona que tiene ideologías.
Y las ideologías siempre son malas porque obedecen a las decisiones y deseos de una sola persona, no del pueblo. En cambio, caso contrario, la democracia, que obedece es a la voluntad del pueblo representada en varias personas. Bueno, tercera pregunta. ¿En Colombia hay una dictadura? No, Colombia es un Estado social de derecho y tiene todos los órganos del Estado y tiene todos los entes descentralizados y que operan por medios diferentes y sin coacciones del presidente y de los gobernantes. Bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado. Bueno, la dictadura es mala, ya que en una dictadura a las personas son obligadas a hacer cosas que no quieren, son maltratadas y no se les respetan sus derechos como seres humanos. Bueno, la diferencia entre una dictadura y la democracia es que en una dictadura no se escucha al pueblo. En una dictadura, digamos, una cierta cantidad de personas es obligada a hacer lo que el mismo líder de esa dictadura desea hacer, no tienen derechos. Mientras que en una democracia se escucha, se dialoga, se respetan pensamientos, tienen derecho al libre pensamiento, pueden expresarse, pueden tener una opinión, un pensamiento, una idea. Bueno, es que si en Colombia hay una dictadura, yo diría que no, ya que cuando las personas están inconformes con algo o no están de acuerdo con algo del gobierno, pues hacen propuestas, se realizan esos paros que hay, como el paro del año pasado de los maestros, que duró como 3 meses. Bueno, para mí la dictadura es mala. ¿Por qué? Porque es el pueblo quien debe elegir y no una sola persona, porque solamente el pueblo sabe cuáles son sus fallas, en qué cosas deben mejorar, mientras que una persona que está en un cargo alto no ve esas cosas y solamente va a elegir por ella. Entonces me parece que es mala. ¿En qué se diferencia la dictadura de la democracia? Se diferencian muchísimas cosas. La dictadura es cuando una sola persona elige por el pueblo y me parece que es mejor el pueblo que elija por ellos mismos para que ellos puedan ver qué es lo que más les conviene. Eso es democracia, cuando todos elegimos qué es lo que queremos y no una sola persona. En Colombia hay una dictadura, me parece que muchas veces no se tiene en cuenta la voz del pueblo. Se supone que somos un país democrático, pero muchas veces no nos comportamos como tal. El pueblo muchas veces no nos hacemos sentir y eso es lo que falta. Muchas veces esa persona que hay allá arriba, como el presidente, elige cosas que son buenas para él, pero no ve las consecuencias que trae para el pueblo. Entonces, me parece que somos un país de democracia, pero no nos comportamos como tal y no nos hacemos oír y no hacemos que el pueblo como tal sea quien tenga que elegir sus cosas.